patrocina. Hola, buen día querida profesora. El día de hoy yo y mi grupo estaremos exponiendo lo que son la semana 9 hasta la semana 12, todo lo que vimos en clase. Somos el grupo 5 conformado por los siguientes integrantes. Quien le habla es Grandes Tomanguilla Sheila Rocío. Yo soy Guanchagrado Chaila Alexandra. Mundo Reboredo Andrea Alexandra. Valencia Velarde Liz Yasmin. Ahora comenzaremos con la exposición. Ahora sí comenzamos con la semana 9. El tema a tratar es el siguiente: toma decisiones grupales. Tenemos importancia, pues podríamos decir que a lo largo de nuestra vida, tanto personal o grupal, nos encontramos con la necesidad de tomar decisiones. La necesidad vital de dar un paso en una dirección u otra nos lleva a encontrar una solución o alternativas a un problema o situación de la que requiere uno, ¿no? Entonces podríamos decir que los retos más complejos y delicados en los que nos enfrentamos los seres humanos. Y de ello dependerá nuestro desarrollo, nuestra felicidad y el de otras personas. Se define como un proceso sistemático, por decirlo así, de elección entre un conjunto de alternativas con base en criterios específicos y en la información disponible basados en contextos, obviamente, ya sea en el ámbito familiar, laboral, sentimental y empresarial. ¿Qué se puede decir de la toma de decisiones grupales? Por ejemplo, un hombre casado con 2 hijos queda sin empleo, tiene la posibilidad de trabajar en otro país, pero eso implicaría alejarse de su familia por muchos meses. Bien obligaría al grupo a mudarse con todo lo que representa, pero la decisión que tome, él será de acuerdo a lo que diga la familia. Estaría en juego su empleo. El involucrado, por lo tanto, debe optar por rechazar la propuesta, sacrificarse por el bien familiar o arriesgarse a empezar de nuevo en el extranjero. Entonces, podríamos decir que se diferencia la toma de decisiones individuales que se intervienen en varios procesos de carácter social y en la elección que el grupo hace. Las decisiones grupales son participativas y a menudo la forma en que una decisión en particular afectaría a un miembro está determinada por su contribución. Sin embargo, las decisiones grupales están sujetas a factores como la influencia social o a la presión de los compañeros. Ahora sí observamos los tipos de decisiones. Según el autor Simón 1977, las decisiones organizacionales se dividen en 2 categorías principales: las decisiones programadas y las no programadas. Entendamos brevemente cada uno de esos 2 tipos de decisiones. Número 1, decisiones programadas. Son aquellas que toman decisiones frecuentemente, es decir, son repetitivas y se convierten en una rutina diaria al tomarlas. Por ejemplo, desde una perspectiva empresarial, una empresa puede crear una rutina estándar por el manejo de sus problemas técnicos, servicios al cliente o asuntos disciplinarios. Los deberes de un empleado pueden convertirse en una rutina con la repetición, al igual que el proceso que un mecánico utiliza para solucionar los problemas del coche en un cliente, ¿no? Como se podría decir. Luego tenemos decisiones no programadas. Son decisiones que se toman ante un problema o situación inesperadas que se presentan ocasionalmente. Por ejemplo, cuando se visita un nuevo restaurante y no está familiarizado con el menú, tomamos una decisión muy compleja, pues deberá preguntar a indagar, ¿no?, cuáles son los ingredientes y cómo es la representación del platillo. Ventajas y desventajas. Ventajas: mayor variedad de puntos de vista, mayor concentración de conocimientos, experiencias e información, decisiones más complejas, incrementa la legitimidad. Desventajas: los grupos tardan más en llegar a una solución. Pueden presentarse una situación en la que existe un dominio sobre la minoría. Problemas: se enfoca en las presiones de conformidad, la manipulación del compromiso con la finalidad de llegar a una decisión más rápidamente, los propósitos ocultos que muchas veces influyen en las opiniones como intereses personales, políticos y etc. Las técnicas para toma de decisiones. Brainstorm, lluvia de ideas o técnicas de Osborne, se define a una conferencia en la que un grupo de personas busca una solución de un problema mediante ideas que aportan en forma espontánea.
La siguiente es técnica Gordon, cuestiones técnicas, libre asociación. Se utiliza para resolver problemas de carácter técnico usando la libre asociación. Se alienta a los participantes a que empleen ideas que ya han sido sugeridas por los demás. Y el otro es generalmente que se informa del problema a los miembros del grupo. La tercera técnica de agrupación es la dominal. Presencial, no discusión, implica una reunión formal de los miembros del grupo, durante la cual cada participante escribe en silencio sus ideas sobre el problema y sus sugerencias para solucionarlo. La técnica Delphi, no hay una reunión física, consenso de información. Es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método de predicción sistemático interactivo que se basa en un panel de expertos, ¿no? Técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa acerca del futuro. Teoría de toma de decisiones. Tenemos la perspectiva de la combinación social, perspectiva de la influencia social, perspectiva de la cognición social y polarización. Tenemos la perspectiva de la combinación social que es caracterizado por esquema de decisión ante la mayoría, explora patrones generales sobre la preferencia de los miembros, cómo se combinan para llegar a una respuesta grupal o un acuerdo grupal. Perspectiva de la influencia social, esquema de transición social, secuencia de interacción social. Seguimos con la siguiente perspectiva de la cognición social, que es modelo de valencia, modelo de discurso, modelo de muestreo de la información. Polarización a través de la comparación, a través de la persuasión, como diferenciación social. Soy Andrea Mundo y el día de hoy me toca hablar sobre los ámbitos de la aplicación grupal. Bien, comenzaremos con los grupos en el área de la salud. La salud se define según la OMS como el estado de bienestar que incluye las áreas mentales, sociales y biofísicas. Además, como proceso dinámico, puede contemplarse evolutivamente. En cambio, el grupo es un proceso básico de la interacción social en el que confluyen procesos psicológicos y sociales. El análisis del grupo desde esta perspectiva se puede dividir en dos dimensiones, la socioestructural y la sociocognitiva. La primera dimensión está definida por el grado de jerarquización en los grupos y se divide en los grupos de terapéuticos y en grupos de autoayuda. Ahora hablaremos sobre los grupos terapéuticos. La definición de este término se integran diferentes tipos de grupos que se tratan o dan de distinta aplicación, las cuales pueden ser la terapia familiar, la terapia analítica de grupo y de comunidades terapéuticas, como por ejemplo la de grupos de drogodependientes. Un factor principal en los grupos terapéuticos es el altruismo. Por otro lado, tenemos los grupos de apoyo y autoayuda, el cual está dirigido a facilitar la adaptación de las personas. Ambos tienen como finalidad generar recursos de afrontamiento para manejar la situación de vulnerabilidad. Los grupos de apoyo están formados por sujetos voluntarios que se reúnen periódicamente, en ocasiones bajo la supervisión de un profesional, para compartir experiencias, estrategias y habilidades de afrontamiento, retroalimentación, identificar recursos, etc. Por otro lado, los grupos de autoayuda pueden ser útiles para ayudar, como en sí mismo se dice, a mejorar la motivación de una persona con un trastorno de ansiedad, como por ejemplo fobia social o agorafobia, o a acelerar las condiciones necesarias para la recuperación de adictos a cualquier sustancia. Pero el grupo de autoayuda nunca puede ser sustituido por un especialista médico.
por lo cual ambos tratamientos deben ir de la mano en busca de la superación de cualquier problema de ansiedad, como ya se dijo, fobias o algún tipo de adicción. Eso sería todo por mi parte. Le estaría dando el pase a mi siguiente compañera. Los grupos de apoyo y de autoayuda. Ambos grupos tienen como finalidad de generar recursos de afrontamiento para manejar la situación de vulnerabilidad. En los grupos de apoyo, son grupos pequeños formados por voluntarios que tienen la supervisión de un profesional. Y en los grupos de autoayuda son grupos formados por profesionales que inician y controlan la situación como responsables. Los grupos en las organizaciones. Los grupos desempeñan un papel fundamental en las organizaciones, ya que pueden influir sobre su eficacia y su productividad. Por un lado tenemos grado de autonomía grupal, que están los grupos dirigidos desde el exterior, grupos autodirigidos y grupos autodiseñados. Y por otro lado, la efectividad grupal, que son modelos comunitarios y elementos comunes. Los grupos en la educación. El estudio de la psicología de los grupos aplica el ámbito educativo, que es suficientemente extenso como para ocupar por sí mismo todo un tratado. Concepto de interacción educativa. La autoutilización entre iguales, interacción colaborativa, interacción cooperativa. En la tutorización entre iguales son una relación desigual en cuanto a conocimientos o habilidades. Interacción colaborativa. Se produce cuando los compañeros generalmente cuentan con un conocimiento igual o similares. Y por último, interacción cooperativa. Esta interacción es la más complicada de las tres, ya que aparecen procesos grupales como la planificación y reparto de trabajo, responsabilidad, toma de decisiones, manejo de conflicto y diferencias. Bien, ahora tenemos lo que es la semana 11 acerca del tema de enfoques individualistas y grupales. Ahora vemos la teoría del chivo expiatorio. Bueno, consiste en que las personas son recriminadas con culpas que no la competen, por ello se les suele llamar chivo expiatorio. Esto puede llegar a ser un gran problema, puesto que cuando alguien asume ese rol, tiene que cargar con ese peso emocional. El individuo suele decir todo el tiempo, ¿no? Él lo hizo, yo no. O él fue la razón por la que nuestro equipo no ganó, en grupos contra grupos, ¿no? Ahora vemos la teoría de la personalidad autoritaria. Son esas personas que, ya sea con toda la intención o bien sin que ni siquiera sean conscientes de ello, hacen lo posible por imponerle a los que le rodean su forma de pensar, decir o actuar. Por ejemplo, si una persona obtiene un título universitario en el mínimo tiempo posible, una persona marcadamente autoritaria puede recurrir a un discurso de que ella conoce más del mundo fuera de las aulas, donde da a entender que sigue estando en posición de aleccionar a la otra los temas relacionados con su carrera. Ahora tenemos la teoría del aprendizaje social por el psicólogo Albert Bandura. Se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de cómo los niños se ven afectados por la influencia de otros. Por ejemplo, si un niño observa violencia en su hogar, bien sea física o verbal, las probabilidades de que este niño adopte el mismo comportamiento en un futuro son mayores que aquel niño que no vivió en un entorno violento. Otro ejemplo sería el fútbol, donde los niños incluso sin saber jugar saben qué hacer con el balón porque han visto a otro realizar esta acción. Eso sería todo. Ahora les dejo con mi compañera para que siga con la exposición. Mi nombre es Britta Ayana Macedón Coy y yo les voy a hablar sobre la teoría realista. La teoría realista de los conflictos de grupo es un argumento que se debe a la competencia por los recursos escasos. En un trabajo realizado por Beatriz Montes Verdes en el 2008 dice que la teoría del conflicto realista de Sheriff y Sheriff de 1953 y Sheriff de 1966 propone que el factor clave para comprender las interacciones intergrupales es la competición por unos recursos limitados o unas metas sin competir, es decir, metas que solo un grupo puede lograr. Esta competición genera una situación de conflicto entre los grupos que solo se reduciría mediante unas metas supraordenadas que únicamente se pueden conseguir coordinando, así desde su punto de vista.
prejuicio tiene su raíz en el conflicto de intereses reales o percibientes entre grupos o los demás. En la teoría realista de los dominios social, se supone de que el conflicto entre los grupos es el resultado de las tensiones dinámicas tipificadas dentro de una sociedad. Eh, Son tres etapas las que se abordan. La primera etapa es la formación de grupo, donde se separan a los muchachos en dos grupos tratando de quedarse en un grupo distinto de aquellos que se habían establecido amistad. Cada grupo revisa tareas en las que era necesaria una participación para conseguir los objetivos finales. En la segunda etapa se llama conflicto intergrupal, en el cual se realizan actividades competitivas entre ambos grupos en los que solo uno puede alcanzar el objetivo. En esta etapa aparecen actividades claramente hostiles para todos los miembros. Y finalmente se aborda el tercer punto, en la tercera etapa, que sería la final, que se llama la reducción del conflicto, en la que se desarrollan actividades con metas que sobrepasan las capacidades de cada uno de los grupos por separado. Metas sobreordenadas, de tal manera que tienen que coordinar para sobrepensar. Previamente se había fracasado intentando reducir el conflicto mediante información sobre el grupo, razones morales, entre ellas, o mero contacto. Este trabajo radica mente nuestro actuar ante las personas en un modo intergrupal. Muchas gracias. Ahora le paso a mi compañera. Bueno, comenzamos con teoría de los juegos. Es un área de la matemática aplicada que utiliza los modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos como juegos, ¿no? Emplea cada vez más en economía y administración porque ayuda a entender y a pronosticar la actividad. Es importante porque los juegos desempeñan en desarrollos psicomotor, intelectual, social y el efectivo emocional del niño. Empezó gracias a las aportaciones del matemático húngaro John van Neumann. El equilibrio de Nash es una situación en la cual todos los jugadores han puesto en práctica y saben lo que han hecho una estrategia que maximiza sus ganancias dadas a las estrategias de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia. Teoría de identidad social fue formulada por Henry Haskell y John Turner a fin de comprender cómo se diferencian los grupos sociales a partir de la discriminación y del aumento de la autoestima, al considerarse mejores que los otros. Se determina cuando las personas se reconocen su lugar de sociedad. El paradigma del grupo mínimo es una metodología empleada en psicología social, aunque puede usarse para una variedad de propósitos. Se basa en el establecimiento de diferencias entre sujetos con el fin de establecer grupos separados. Es más conocido como un método para investigar las condiciones mínimas requeridas para que ocurra la discriminación entre grupos. Semana 12. Patología de grupos. Las bases de la patología grupal y los comportamientos destructivos. Condiciones estructurales y condiciones ideológicas. En condiciones estructurales tenemos estructura de poder, estructura de tarea y estructura de normas. Y en condiciones ideológicas tenemos creencias sobre la superioridad en grupo y sus valores, y percepción de vulnerabilidad, culpabilización del exogrupo y creencias de valor. La propuesta de Kelman y Hamilton. Tenemos autoridad, rutinación y deshumanización. Influencias sociales y autoridad. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, y la autoridad es el derecho o el poder legítimo de ordenar o marchar a otros, y esos tienen la obligación de obedecer. Y por último, las tres caras de la autoridad. Tenemos a Weber, Kelman y Hamilton y Milgram. Y el día de hoy hablaré sobre la patología de los grupos. Bien, en primer lugar tenemos a la racionalidad del mal. Empezaremos con el dicho, el mal no se improvisa, se planifica meticulosamente. Como sabemos, es muy probable que no nos encontremos con un hombre patológicamente agresivo que explote sin piedad
una posición de poder, sino un funcionario al que se le ha encomendado una tarea y que se esfuerza por ofrecer lo mejor en la competencia de su trabajo. A la derecha podemos ver un pequeño cuadro donde encontramos la ejecución del rol, administración burocrática y la desindividuación, perdón, dando así resultado a matanzas consentidas, los genocidios, los holocaustos, las torturas, etc. Ahora, bien, ahora hablaremos sobre la deshumanización de las víctimas. Cuando hablamos del odio, nos referimos a la destrucción mental plagada de simplificaciones estereotípicas. Por otro lado, entendemos como deshumanización a la estrategia que también hace más sencilla para el ciudadano espectador de la violencia aceptar el daño infligido a una persona o a un colectivo. La deshumanización no solo deshumaniza a la víctima, sino también al agresor y al espectador, al robarles la capacidad de empatizar. Por último, tenemos nuestras conclusiones. Primera conclusión, el grupo es una estructura importante para el desarrollo de cualquier sistema social. Para ello es vital conocer las características inherentes a ellos como la identificación, la estructura, los roles, interacción, normas, valores, objetivos, entre otros, vistos en la familia de tu grupo de amigos o un salón de clases, con la única finalidad de lograr diferenciarlos de otros. Segunda conclusión, a su vez, la teoría de grupos ha sido utilizada para volver sobre algunas cuestiones de carácter más general y que inciden directamente en la construcción del objeto de la disciplina y su relación con las distintas perspectivas teóricas. Tercera conclusión. La patología grupal refleja cómo el endogrupo ejecuta conductas destructivas sobre el exogrupo, otros grupos o personas para herirlo. Gracias. Llegamos a la parte final y espero que les haya gustado.